Pediatra, ex becaria del Hospital Garrahan, del programa especial Atención de Pacientes con Mielomeningocele, integrante del Grupo de Trabajo de Discapacidad de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y luego va a continuar la doctora Liliana Capmani, que es integrante del equipo de mielomeningocele y coordinadora del consultorio externo de clínica. ¿Querés que te avise el tiempo, doctora, o no hace falta? ¿No? No, pero no sé cómo. ¿La paso yo? Acá es. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar del seguimiento pediátrico del paciente con mielomeningocele. Vamos a tocar los siguientes ejes temáticos: generalidades y prevención, sistemas afectados, abordaje interdisciplinario y el pronóstico. En cuanto a las generalidades, la espina bífida es una de las anormalidades principales causantes de discapacidad crónica. El mielomeningocele es la forma más severa y frecuente de espina bífida. La incidencia es muy variable. En nuestro país es del 4,57 cada 10.000 recién nacidos vivos, según el Registro Nacional de Anomalías Congénitas. La mayoría de los casos de los defectos del tubo neural se suelen dar en familias sin antecedentes de niños afectados, y la tasa de recurrencia es del 2 a 3%, que es 20 veces la tasa de la población general. En cuanto a los factores de riesgo, la mayoría de los defectos que se ocasionan son aislados y la causa suele ser multifactorial. Se presentan como consecuencia de factores genéticos asociados, y el factor ambiental, que es el déficit de ácido fólico. Sabemos que hay una alteración en el metabolismo del ácido fólico. Y ocasionalmente también puede estar asociado a patologías maternas como diabetes y obesidad, síndromes genéticos como la de lesión del 22q, trisomía 13 y 18, exposición a teratógenos como el metotrexato, el valproato, carbamazepina, virus de la rubiola y la hipertermia. En cuanto a lo que es prevención de los defectos del tubo neural, sabemos que tenemos una forma de prevención que es con el ácido fólico. En nuestro país existe una ley que implica la fortificación de las harinas con 2,2 miligramos kilo de ácido fólico, y desde que se implementó esta medida se redujeron los defectos del tubo neural en un 40%. Y la suplementación del ácido fólico en la mujer en edad reproductiva disminuyó la incidencia de efectos de cierre de tubo neural hasta en un 70%. O sea que es súper importante tener en cuenta esto del ácido fólico. Por lo tanto, está recomendado desde el momento de que se intenta la concepción y hasta 12 semanas después de la concepción, la suplementación de la embarazada con ácido fólico. Sabemos que los obstetras ya lo saben esto, pero nunca está de más recordarlo. Lo ideal sería desde 3 meses antes hasta 3 meses después, pero bueno, en general no es tan frecuente que consulten 3 meses antes de la concepción, pero desde el momento en que se toma contacto con la mujer que intenta concebir, debería indicársele el ácido fólico. En mujeres sin antecedentes familiares se le indica 0,4 miligramos por día, y en las mujeres que tienen antecedentes familiares o riesgo aumentado, la dosis cambia a 4 miligramos por día. En cuanto a los hitos evolutivos importantes para esta patología, bueno, en los años 60 se comienzan a utilizar las válvulas de derivación para la hidrocefalia. Esto fue muy importante y aumentó la sobrevida del 20 al 80% de los pacientes. En los años 80, el cateterismo intermitente limpio fue un hito importante para el manejo de la vejiga neurogénica, que suele estar asociada con esta patología, y de este modo disminuyó la prevalencia de la enfermedad renal crónica en estos pacientes de forma muy importante. En el año 97 se inició el cierre intrauterino del mielomeningocele. Bueno, en cuanto a los sistemas afectados, la severidad de la afección
tiene que ver con el nivel de la lesión. Sabemos que puede darse en cualquier nivel del tubo neural. Lo más frecuente que encontramos es a nivel lumbosacro, pero puede estar a cualquier nivel. Y cuanto más alto sea el nivel, como ya se dijo en la charla anterior, mayor va a ser la manifestación clínica que va a tener el paciente. Y vamos a encontrar manifestaciones neurológicas, ortopédicas, nefrológicas y gastrointestinales, básicamente. En cuanto a lo neurológico, la hidrocefalia es importante, la van a cursar la mayoría de los pacientes con defectos del cierre tuboneural, van a tener asociada hidrocefalia. Para esto contamos con la colocación de sistemas de derivación, lo más frecuente es ventrículo peritoneal, pero también puede ser ventrículo atrial o tercer ventriculostomía. Nosotros en general, en los pediatras ya encontramos a los pacientes con la derivación, o sea, muchos ya llegan con la válvula colocada, pero sí tenemos que estar atentos, porque muchos no la tienen, y tenemos que estar atentos cuando la hidrocefalia es progresiva. En cuanto a la malformación de Chiari, que es la activación de las amígdalas cerebrosas hacia el canal medular, también nos puede dar síntomas importantes, como por ejemplo alteraciones en la deglución o en la respiración, y también tenemos que estar atentos para ver si requiere una cirugía descompresiva. La médula anclada, que es el anclaje del nivel terminal de la médula a los tejidos adyacentes. También, digamos, puede dar alguna alteración, como alteraciones en los miembros inferiores, deformidades, dificultad para hacer el cateterismo. Esos signos tienen que alertarnos de buscar la médula anclada, y tenemos que estar atentos en las etapas de crecimiento importante, de rápido crecimiento en los niños, como es, por ejemplo, la adolescencia. Estos pacientes van a cursar o pueden cursar con retraso madurativo, ¿sí? Porque en general pueden tener un coeficiente intelectual normal, limítrofe o disminuido. Entonces vamos a tener que estar atentos para indicar estimulación temprana y la ecuación curricular según el compromiso cognitivo del paciente. Bueno, en cuanto al nivel ortopédico, sabemos que vamos a tener un compromiso motor y sensitivo por debajo del nivel de la lesión. Contamos con tratamientos kinésicos, ortésicos y quirúrgicos para mantener la función y prevenir las deformidades. No vamos a lograr revertir la afección, pero por lo menos que no progrese para justamente mantener la función. El objetivo va a ser que se movilicen con la mayor autonomía posible, prevenir fracturas, prevenir escaras, que son súper frecuentes en estos pacientes, porque además recordemos que tienen alteración de la sensibilidad. Entonces siempre tenemos que estar atentos y revisar miembros inferiores. Bueno, en cuanto a lo neurológico, la mayoría de los pacientes cursa con vejiga neurogénica, más del 90% requieren cateterismo intermitente limpio, que es el cateterismo que se indica cada 3 o 4 horas. En el periodo, digamos, lactantes, neonatal y lactantes, se suele también indicar el cateterismo continuo nocturno, y cuando ya son más grandecitos, alrededor de los 5 o 6 años, depende del nivel intelectual de los chicos, tratamos de instruirlos en el autocateterismo. Y también contamos con medicación, anticolinérgicos, oxybutinina y mirabegron son los más utilizados, y en algunos casos también tienen indicación quirúrgica. El objetivo va a ser prevenir la infección urinaria recurrente y la enfermedad renal crónica, que sería como lo que tenemos que tratar de prevenir esto, porque si dejamos a la libre evolución de la patología, en general llegan a insuficiencia renal, a patología renal severa. Bueno, el manejo de la incontinencia también tenemos que estar atentos, que si bien en sí mismo no es un factor de riesgo importante para la insuficiencia renal, pero sí nos afecta muchísimo la calidad de vida. En cuanto a lo gastrointestinal, también van a presentar intestino neurogénico, entonces es importante prevenir la constipación. En general estos pacientes tienen constipación crónica, y también tenemos que estar atentos al manejo de la incontinencia fecal. El cuidado de estos pacientes debe ser integral, coordinado y accesible. Esto significa que debemos abarcar todos los aspectos que presente el paciente con mielomeningocele. Debe ser coordinado entre los distintos especialistas, entre el nivel de atención primaria y el equipo interdisciplinario, y debe ser accesible para el paciente, por supuesto, porque si planteamos la mejor estrategia, pero el paciente no puede acceder, no nos va a servir demasiado. Siempre basado en la mejor evidencia posible. Vamos a tratar de
fortalecer el rol del paciente y su familia en el autocuidado y como eje, digamos, central del seguimiento, y siempre evaluamos resultados para poder ver si estamos haciendo bien el seguimiento, si necesitamos ajustar algo y demás. Y bueno, incorporar el pensamiento médico, el concepto de los costos de atención, que también es importante, es una patología compleja, es una patología digamos, de muchos años de seguimiento, en general son de por vida, y los costos también tienen que ser evaluados. Como decía antes, bueno, el niño y la familia tienen que ser el eje central del seguimiento, y siempre tener una comunicación fluida entre el equipo de atención primaria, que va a ser quien más esté en contacto con el paciente, el equipo interdisciplinario y el equipo de rehabilitación. Acá en el hospital muchos pacientes son del interior y vienen muchas veces una vez por año, por ejemplo. Entonces, si bien tienen una comunicación fluida con el equipo de Mielo, quien va a estar más en contacto va a ser el médico de atención primaria, que lo va a ver en su lugar de origen, y es importante también que puedan tener acceso a todos los niveles. Lo mismo el equipo de rehabilitación, digamos, no nos sirve dar una indicación de rehabilitación si el paciente no va a poder acceder a la terapia. El equipo interdisciplinario está formado por, bueno, neurocirugía, urología, ortopedia, pediatría, nefrología, gastroenterología, kinesiología, psicopedagogía, salud mental, alimentación, enfermería y secretaría. O sea, es una patología muy compleja que requiere de múltiples especialidades. Siempre está bueno el equipo interdisciplinario, en donde haya una comunicación fluida y se tomen las decisiones de la patología y de ese paciente en particular en conjunto. Siempre, por supuesto, tenemos que estar atentos, porque el recurso humano y físico y económico a veces es limitado. Como les decía, muchos pacientes vienen del interior, hay que coordinar varias cosas. Por ejemplo, el paciente que viene del interior viene a la semana de Mielo acá en el hospital, entonces es una semana donde se le coordinan turnos, se le realiza laboratorio, se le realizan estudios, y esto lleva mucha coordinación, no solo con el paciente, a veces con la obra social o con la casa de la provincia. Hay que ver el tema de los traslados, el alojamiento, o sea, es bastante complejo. En el Hospital Garraham tenemos registro de en los 8 años se asistieron 559 pacientes, actualmente hay 417 pacientes en seguimiento. El equipo de mielomeningocele funciona hace 18 años aproximadamente. Los registros anteriores se fueron perdiendo por una cuestión de almacenamiento. Actualmente estamos usando la red RedCap como, para volcar los datos, y es interesante, digamos, para ver el tema de evaluar el trabajo del equipo, ¿no? El periodo de seguimiento, bueno, tiene una medida de 6.4 años, con un rango entre 0 y 19 años, y la edad de ingreso acá a la clínica de Mielo tiene una media de 3,18 años, que nos parece que nos gustaría que sea antes, en realidad. 3 años para que tengan contacto con el equipo de Mielo es como, ya son grandecitos. Ideal sería que los deriven antes, que vengan desde la NEO, que tomen contacto después de la NEO. Hay una diferencia en los pacientes que se realiza la cirugía acá en el hospital, porque ya quedan conectados con el equipo, y los que vienen de afuera vienen como más grandecitos. Bueno, y acá no sé si se llega a ver bien, pero la mayoría de los pacientes que nosotros vemos son del Gran Buenos Aires, seguidos por lo que es las provincias del interior, de un 37 a un 39%, luego los pacientes de Cava y un pequeño porcentaje de otros países. Acá en el hospital, como les decía, los pacientes del interior tienen su semana de Mielo, donde vienen y toda esa semana se realizan estudios y se ven en consultorio, y también los pacientes que son del AMBA, que son de menos de 100 kilómetros, tienen el día de Mielo en hospital de día, entonces ellos hacen todo ambulatorio y vienen un día al hospital de día donde lo ven todos los especialistas. La mayoría de los pacientes que recibimos ya tienen diagnóstico prenatal. La verdad que no contamos con mucha experiencia de cirugía prenatal, ninguna. La mayoría de las pacientes que hemos visto acá son, creo que salvo 1 o 2, fueron todos de cirugía postnatal. Y bueno, en cuanto al rol del pediatra, es evaluar el crecimiento y el desarrollo como cualquier paciente pediátrico. Tomamos peso, altura, que se miden por envergadura, evaluamos el desarrollo en cada consulta,
recomendaciones alimentarias. Recordemos que estos pacientes suelen tener menos gasto calórico porque muchos están en silla de ruedas o tienen limitada su deambulación, entonces hay que adecuarles también la alimentación. También debemos estar atentos porque tienen vejiga neurogénica, entonces ver el tema de la fibra en la dieta, el tema de la alimentación renal, el manejo del sodio y muchas veces el manejo de las proteínas también. Bueno, asesoramos a las familias sobre la prevención de alergia al látex. Recordemos que estos pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar una alergia al látex. Son pacientes que nacen con tejido nervioso expuesto, que van a tener múltiples ingresos hospitalarios, varias cirugías a lo largo de su vida. Entonces esto tenemos que siempre remarcarlo. Y es importante porque muchas veces dicen, bueno, ya tuvo contacto con látex, ya fue a un cumpleaños, jugó con un globo o lo vio el dentista con los guantes y no le pasó nada, entonces no es alérgico. En realidad el niño se va sensibilizando porque es una alergia IgE mediada, entonces se va sensibilizando y cuanto más oportunidades tenga de estar en contacto con el látex, más probable es que haga la alergia. Así que tenemos que tratar de evitar el látex. Acá cuando vienen, obviamente en los lugares donde hay mielos no se usan guantes de látex, pero es importante también que no es que solamente no voy a tocar a ese paciente con el guante de látex, pero puedo tocar el de al lado, ¿no? Porque el látex es volátil, entonces está en el ambiente. Así que lo mismo cuando tienen cirugías programadas, ideal sería que el quirófano sea látex free, entonces se trata de programar el primer turno de la mañana con 8 horas de quirófano libre de látex, etc. Bueno, también se evalúa periódicamente la función renal, porque como dijimos, uno de las patologías que tenemos que evitar a toda costa es la insuficiencia renal, que si lo dejamos a su libre evolución, probablemente evolucione hacia una patología renal grave con insuficiencia, y el abordaje del intestino neurogénico. Damos recomendaciones, bueno, sobre la prevención de ácido fólico, como ya dijimos. Participamos en la educación del paciente y su familia y para favorecer la adherencia al tratamiento. Se abordan temas como independencia, sociabilización, escolaridad, sexualidad, orientación vocacional y transición. Todo esto se aborda en la etapa pediátrica. Tratamos de la transición que sea exitosa. Siempre el paciente cuando llega a la edad adulta no es que que se encargue, siempre tratamos de ver el tema de cómo es la transición, de ver si podemos derivarlo a lugares que continúen con el seguimiento, si puede ser interdisciplinario mejor. Pero bueno, todo esto comienza en la edad pediátrica, por eso tenemos que empezarlo no en la adolescencia, sino mucho antes. Coordinar e incentivar la interdisciplina y actuar con el equipo en la toma de decisiones, definición de prioridades y en cuanto a diagnóstico y terapéutico. Y los objetivos generales, bueno, para el paciente, mejorar la comorbilidad y el desarrollo según el máximo potencial para ese paciente. Para la familia, disminuir la carga que implica una enfermedad crónica y una enfermedad que asocia a discapacidad. Para el equipo de salud, compartir el cuidado del paciente crónico y para la sociedad, mejorar el costo-efectividad. Bueno, esta en realidad es una corte vieja de pacientes entre el 63 y el 71, donde se vio que al año de vida sobrevivían el 79%. Hoy en día esto está en 90% aproximadamente, o sea, fue variando. Es importante para ver justamente que es una enfermedad con mucha comorbilidad asociada y mucha discapacidad asociada también. Y para concluir, las personas con espina bífida, bueno, tienen necesidades particulares, tanto médicas como sociales, que existe evidencia donde la atención centralizada en la interdisciplina es la mejor estrategia para este grupo de pacientes. La identificación temprana de factores de riesgos y manifestaciones subclínicas nos van a permitir limitar el acceso, digamos, las internaciones y las consultas a los servicios de urgencia, y siempre, bueno, mantener una atención coordinada, actualizada, promoviendo el acceso a los servicios médicos, minimizando la tasa de complicaciones y teniendo en cuenta los costos de atención, disminuir la morbimortalidad de esta patología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por la presentación. Bueno, no sé si tienen preguntas en el auditorio. Ahora vamos a ver si el doctor Peiró se puede conectar porque tenía otra conferencia en este momento también.
Vas. Hola, nada más tenía la duda de, habían mencionado que se podía hacer el test de acetilcolinesterasa para ver si, o comprobar si era un defecto abierto. Nada más, en dado caso que saliera negativo, ya se puede asumir que es un defecto cerrado o no. Claro, básicamente, como se manejaba incluso en los años 90, e incluso hasta hace 10 años nada más en mi país, en Perú, se manejaba con la prueba de la alfa-fetoproteína para poder diagnosticar estos casos de espina bífida abierta, ¿no? Hoy por hoy, con el avance de la ecografía, es claramente la indicación basada en la imagen que te da la alteración cerebral. De hecho, uno de los requisitos para poder hacer esta cirugía intraútero es ver la presencia del síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, y eso se evidencia por ecografía. El problema radica cuando tienes una imagen en la columna, una imagen quística, y automáticamente asumes que es mielomeningocele, sin siquiera chequear bien el cerebro. Tienes el cerebelo hermoso, perfecto, la cisterna magna, todo se ve muy bien. Pero como viste un quiste en la columna, automáticamente asumes que es mielomeningocele. Y hemos visto que hay estructuras, como mencionó el doctor Meyer en su presentación, como el meningocele o incluso el lipomielоmeningocele, que no producen esta pérdida de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto no hay ese colapso de la fosa posterior. Entonces, definitivamente para el diagnóstico no solamente se hace necesaria la ecografía, sino también la resonancia magnética. Ahora, siendo bien sinceros, la resonancia lo que va a hacer es aportar quizás otras alteraciones neurológicas asociadas que podrían darse, pero en cuanto a la determinación del nivel anatómico, en el caso de la espina bífida abierta, con un buen equipo ecográfico y el manejo de la volumetría en 3 planos puedes determinar el nivel. Entonces, con la ecografía tienes la decisión de si es una espina bífida abierta o no, determinada por el hecho de la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que nosotros buscamos en ecografía. Y lo segundo, la determinación del nivel anatómico, precisamente como mencionaron, para poder determinar el pronóstico que va a tener. ¿Alguna pregunta más? Creo que hay una en el chat. Si alguien levantó la mano, no sé si... ¿La podrás escribir la pregunta, la persona que tiene la mano levantada en el chat? Yo tengo una pregunta, mientras tanto, para Enrique, que si nos podés contar un poquito, ya sé que vamos a tener tu charla esta tarde de terapia fetal, pero de tu experiencia en reparación de mielomeningocele en Perú, sé que están haciendo técnica abierta, quería que me cuentes un poco de eso y saber si ya están intentando por la vía fetoscópica también. Y lo otro que te quería preguntar, que ya te lo he preguntado una vez, es si están usando para la autoinhibición atosiban o cómo autoinhiben a las pacientes, porque eso también es una de los grandes desafíos que tenemos nosotros que estamos en plan de empezar, que creo que ya estamos listos para empezar acá, pero con el Open Technique, ¿no? Así que nada, si nos puedes contar un poco de eso, de tu Y es una buena pregunta, porque justo conversaba con los doctores. Cuando nosotros estudiamos medicina, cuando somos estudiantes de medicina, somos jóvenes y estamos muy entusiasmados en toda la parte científica y médica. Y yo me acuerdo que había un curso que era bioética. Y cuando había ese curso de bioética, todos estábamos aburridos, nadie prestaba atención. A la justa recordábamos los 4 principios, el primum nocere y se acabó. No recordábamos más y tratábamos de pasar el curso, porque por la inmadurez misma uno no le da la importancia. Creo yo que la medicina fetal con el intervencionismo es uno de los temas más complejos en la bioética. Lo más complejo. Solamente que a veces por llegar a cierta acumulación de datos y de conocimiento perdemos esa consideración. Y entramos en un tema de competitividad profesional que es muy bueno porque al mejorar nosotros obviamente también se beneficia a la paciente. Entonces, existe el concepto válido de que todo procedimiento, mientras más mínimamente invasivo sea, mejor. Y eso a uno profesionalmente lo hace sentir mejor. Y te puede hacer llevar por un camino que quizás no sea el adecuado en cuanto al beneficio del bebé en ciertas patologías. Ojo, y eso hay que tenerlo bien en claro. Cuando hablamos de la medicina fetal, y eso lo tocaré en mi charla en las distintas patologías que hay, es la espina bífida quizás la más compleja de todas en cuanto a la decisión. Y voy a plantear varias preguntas que no es necesario responder, pero que tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Qué pasaría si todos nosotros
tuviéramos un familiar o alguien cercano a nosotros, o nuestras esposas, o una misma, y en la semana 12 del embarazo se le diagnostica espina bífida, y se le hace y atiende a este simposio, y ve todas las charlas y todas las complicaciones que se dan. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de esas pacientes, como ocurre en Inglaterra, por ejemplo, donde con Jessica, contigo, nos hemos formado por tanto tiempo y allí es libre la terminación hasta las 14 semanas? ¿Qué porcentaje de esas pacientes terminaría la gestación? Yo hablo por la experiencia que tengo en Perú. Cuando las pacientes tienen acceso a las ecografías del primer trimestre, que era algo que se mencionó en la parte de cardiología, que lo mencionaron, ¿no? Llegar en algún momento a que todas tengan el acceso a la ecografía del primer trimestre, en el sector privado, nunca más las vuelvo a ver. Nunca más las vuelvo a ver. Si las diagnostico en el primer trimestre, no las vuelvo a ver. Y ojo, en el Perú no es legal la terminación por la gestación si es que no hay una patología letal, tipo una trisomía 18 o una trisomía 13. No es legal terminar una espina bífida. Simplemente no las ves. ¿Qué ocurre en el sector público? En el sector público ocurre que las gestantes no tienen acceso a la ecografía del primer trimestre, por un lado. Pero por el otro lado, cuando tienen acceso, esa máquina con la cual se les hace la ecografía, la justa te permite escuchar los latidos del bebé. Es malísima. Porque yo no sé si ocurrirá acá, pero en el Perú hay dinero. Ojo, lo que ocurre es que yo le digo aquí al director, tienes $200,000 para comprarte un ecógrafo, pero el que da el dinero no sabe la máquina que se va a comprar. Y esa máquina, que debería costar $200,000, luego el gestor compra máquinas de $30,000 y se engulle $170,000. Entonces, eso pasa. Y esto que yo les estoy diciendo, yo lo he mencionado en el Congreso de la República del Perú, en las comisiones de salud del Ministerio de Salud, en todo lado lo menciono y se los digo porque tengo la evidencia. La evidencia no está en que yo les diga, no, él ha sido el... No, la evidencia está en que vamos juntos a la posta, vamos juntos al centro médico y evaluemos el ecógrafo. Y nadie mejor que yo para saber si ese ecógrafo es bueno o no. Entonces, ¿cómo pretender hacer screening cardíaco si le pones una máquina mala? El doctor se ha capacitado, ha venido a Argentina, ha escuchado el simposio, se ha matriculado, se ha actualizado y luego le pones una máquina que cuando activas el Doppler se ve una mancha borrosa roja que no puedes determinar si es del lado izquierdo o del lado derecho lo que ocurre. Entonces, al menos en mi país, en el sentido político, hay que, lamentablemente, querramos o no, inmiscuirnos en política para cambiar la política de salud. Volviendo al tema de la espina bífida, viene que ese gran porcentaje en el sector privado que termina la gestación, porque son señoras que están de la clase A, clase B, que no desean tener esta larga data de complicaciones que ustedes han mencionado. Y vuelvo a hacer la pregunta, sin que nadie me responda, obviamente. Háganse la pregunta ustedes mismos. ¿Qué pasaría si yo, mi hijo, tuviera eso a las 12 semanas? Pero luego cambia la pregunta cuando vienen en el segundo trimestre y ya tiene 22 semanas. No, que es igual a las 12 que la... No es igual. No es igual. Entonces, la pregunta que viene luego a continuación es, ok, ya tiene 22 semanas, vamos con todo. Yo lo que busco es que mi hijo, y hablo así para que se pueda entender, no algo tan alejado, y científicamente hablando, tenga la mejor, la más óptima de las reparaciones neuroquirúrgicas. Porque en espina bífida, el papel central lo tiene el neurocirujano. Y el problema radica en la reparación quirúrgica, me refiero. Nosotros como ginecólogos obstetras maternos fetales, que cuando hacemos una cirugía láser para síndrome gemelar, somos las estrellas, si se puede decir así, el luego bajar de ese pedestal y darle al neurocirujano esa opción, no sé, como que no encaja a veces. Y se lo dice una persona joven, no una persona mayor, o sea, una persona que normalmente los jóvenes somos los que queremos ese hambre de protagonismo. Y cuando uno conversa con el neurocirujano, al menos con el neurocirujano con el que trabajo en Perú, él necesita un espacio para poder trabajar. Necesita que se cierren planos, necesita que se respeten las cosas, porque no está cerrando la herida en un brazo. Yo les voy a mostrar una imagen, yo me quedo impactado cuando veo los filetes nerviosos ahí. Un mal corte, una mala disección, es el nervio de mi hijo que se está cortando. Entonces, mi opinión respecto a eso es que en ningún momento, ojo, no estoy diciendo que la parte fetoscópica no sea buena, por supuesto que lo es, pero hay que analizar los contextos. En un contexto en el cual un centro de cirugía fetal ya establecido, que tiene experiencia en fetoscopía amplia y que sabe hacer
como ocurre con Cincinnati, que ellos han hecho, ofrecen la técnica abierta, la tienen a disposición, pueden hacer cirugía fetoscópica, por supuesto. Para un centro como en Perú que hemos empezado, es obligatorio empezar primero por la técnica abierta. Es obligatorio. Después de saber ofrecer esa técnica, podemos luego entrar y ofrecer la fetoscópica. La conclusión para esa pregunta es que todo centro debería, si es que piensa ofrecer la reparación fetoscópica, saber ofrecer la reparación abierta. Y obviamente los ginecólogos y los maternos fetales estamos obligados a disminuir la morbilidad materna mejorando nuestra técnica quirúrgica en el útero. De tal forma que, como ocurre y como mostraré, actualmente nosotros la primera cirugía que hicimos hace 2 años tenía 6 centímetros de largo. Hoy por hoy hemos hecho 6 en este año, 2, 3 centímetros. Colocamos un mini Alexis y la exposición es mayor. Viene el neurocirujano, Enrique, muéstrame más la parte caudal, ¿ok? Se mueve, meto mi dedito, bajo al bebé, lo acomodo, ahí tienes. Perfecto, Enrique. Listo, la parte inferior, lo muevo y se acomoda. De tal forma que se logra hacer una reparación del bebé la más óptima posible. Entonces, entender eso es difícil en un contexto mundial en el cual, obviamente y entendiblemente, todo apunta a la mínima invasión. Pero considero yo que la espina bífida es una patología compleja que no debería terminar con el parto, sino estamos viendo que tiene larga data. Por lo tanto, quizás un pequeño error podría cambiar años de complicaciones para ese bebé. Gracias. Está el doctor Peiró conectado. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Peiró. ¿Cómo le va, doctor Peiró? José Luis, ¿cómo anda? Muy bien todo, gracias. Carlos, muy linda la presentación, pero es interesante porque acá el doctor ya abrió el debate en cuanto a lo que es cielo abierto o fetoscopía. La verdad, nosotros que estamos hace mucho atrás de la cirugía fetal y que escuchamos y que vamos a aprender y que estamos intentando desarrollarlo acá en el hospital, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que está o intentó hacer la fetoscopía, y es como usted dijo, hay muchos centros que comenzaron con este tratamiento, diferentes técnicas, y los resultados no son siempre similares. Es muy difícil juntarlos a todos y realmente poder exponerlos y compararlos a los de la cirugía a cielo abierto. Es un punto muy importante, por lo cual todavía hasta el día de hoy no tenemos realmente con certeza cuál es la mejor técnica de las dos, ¿sí? Yo coincido con que cuando uno quiere comenzar este tratamiento, ¿sí?, hay que comenzar haciéndolo a cielo abierto. Y la respuesta que tuvo la cirugía a cielo abierto es disminuyendo la incisión en el útero, es decir, comenzando hace años con 10 centímetros, después a 6, y ahora le están haciendo microaperturas del útero, eso para disminuir todas las complicaciones como desprendimiento de membrana, de placenta, ruptura de útero y demás. Hay una diferencia bastante importante entre las técnicas que nosotros hacemos a cielo abierto y la que se hace a fetoscopía. Recién usted mostró una cirugía. Uno de los puntos más importantes es que nosotros tratamos de evitar la coagulación. Y recién vimos en el video que usted coagula alrededor de la placoda neural, lo cual a nosotros no nos preocupa el hecho de lesionar algún nervio. Y el punto más importante es la utilización de las membranas. Ustedes no cierran duramadre, sino suturan membranas, que me pareció súper interesante la utilización del cordón umbilical, me pareció fantástico. ¿Ustedes lo suturan eso a la duramadre o suturan al plano muscular? ¿Cómo hacen el cierre? Y después hacen un cierre simple de la piel. Me gustaría que me explique ese detalle que difiere bastante de lo que es la técnica a cielo abierto. Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero que siempre digo es que la cirugía fetoscópica no es una técnica, es un abordaje. Tú puedes hacer la técnica que tú quieras, abierta o fetoscópica, la misma, exactamente la misma, no hay ninguna limitación.
Puedes hacer un flap miofascial, intentar suturar la dura, neuralizar la placoda. Puedes hacer lo que quieras, exactamente lo mismo. La única diferencia es el abordaje, que en lugar de abrir el útero 3 centímetros o lo que sea, pues lo abres solo 3 milímetros, ¿eh? Y es lo único que haces, con la intención de perforar menos las membranas, tener mejores resultados obstétricos y sobre todo para la madre, pues evitar cualquier problema de cicatrización en el útero, etcétera. Perdón, doctor, son 13 milímetros en 3 lugares diferentes. 3 milímetros en 3 lugares diferentes, sí, claro. Acá se intenta 1 centímetro y medio a 3 en un solo No, 1,5 lugar. centímetros no hay nadie que haga una cirugía fetal abierta en 1,5 centímetros, eso es imposible. Lo mínimo es 2,5, 3, es lo mínimo. Entonces, para empezar Abelas, eso, Querétaro está haciéndolo en México. Querétaro no lo hace en 1,5, es imposible. Estoy completamente seguro. Pero bueno, yo he visto las cirugías que ha hecho. Entonces, para empezar, me parece bien saber cirugía fetal abierta y yo he hecho muchas y minimizar el tamaño de la incisión. Pone más difícil para la reparación, pero se puede hacer, evidentemente. El tema es en buscar una técnica que funcione y que tengas buenos resultados, ¿eh? Entonces, yo he pasado por todos esos procesos y lo que creo es que actualmente la técnica que estamos ofreciendo, fetoscópica, pues nos está dando mejores resultados que la otra en algunos aspectos, ¿no? Lo que no queríamos es tener inferioridad en otros, ¿no? En cuanto a la calidad de la reparación, etcétera. Y estamos comprobando en 100 casos ya, que es un buen número, pues que no tenemos inferioridad, que tenemos muy buenos resultados igualmente. Entonces yo creo que de cara a las mamás, pues no tiene nada que ver. Ojalá en el futuro se puedan conseguir instrumentos que puedan suturar las membranas de forma percutánea. Podemos pasar a la totalmente percutánea sin la laparotomía que hacemos. Pero igualmente pienso que es decisión de cada lugar el adecuarse a una técnica u otra. Lo que decía el doctor Hill me parece perfecto. Tener un conocimiento de la cirugía abierta al principio que te permita convertir una cirugía complicada fetoscópica en abierta, me parece muy buena idea y muy aconsejable. Pero que la tendencia va a ser a la cirugía mínimamente invasiva. Bueno, miremos cuántas vesículas se quitan por cirugía abierta. ¿Cuántas apendicitis se operan por cirugía abierta? Muy pocas. Vamos. Yo me he entrenado y las hacía todas abiertas, llegó la laparoscopia, pasé a la laparoscopia y en los últimos 10 años yo no sé si he hecho 1 o 2 abiertas, pero, porque eran muy complicadas, pero habré hecho 1000 laparoscópicas. Yo creo que esto no tiene otra tendencia que ir hacia eso, ¿no? Entonces, entre tanto, la posibilidad de hacer una cirugía fetal con una incisión pequeña, abierta, pues no me parece mal, no me parece mal, pero creo que en el largo plazo la cirugía fetoscópica pues realmente va a dar menos problemas. La visualización es fantástica. No solo vas a ver una porción de la placoda, vas a ver toda la placoda, toda la espalda del feto, puedes navegar dentro del útero donde tú quieras y el control es, en mi opinión, mucho mejor. Pero bueno, todos son opiniones, ¿no? Y esto es basado en la experiencia que he tenido en los últimos 20 años. No, está claro que la experiencia que tiene es formidable, doctor, y lo que mostró, los datos son increíbles. Pero insisto, si es tan amable, simplemente por curiosidad, ¿usted sutura a la dura madre, al músculo? Ponemos un punto de sutura de anclaje, técnicamente no haría falta ningún punto, porque ese tejido es un tejido umbilical, es una matriz, no hay células. El tejido propio del feto se va a integrar y lo integra en pocas semanas. El tema es que cuando coses la piel, este tipo de tejido de la membrana es como un poquito como un calamar, una cosa así muy resbaladiza y se puede doblar, se puede plegar. Entonces es mucho más sencillo, colocamos un solo punto de anclaje en uno en la fascia, cerquita de la dura, donde hemos disecado la dura, y el siguiente parche la ponemos en el otro extremo, en el otro corner, y de esa manera se mantienen en buena posición y cerramos la piel encima o colocamos el parche cutáneo si es necesario. Pero lo hacemos por anclaje, porque no se nos mueva. Pero el tejido en sí mismo integra completamente. El ejemplo es un caso que tuvimos al principio que hizo una pequeña dehiscencia de la piel. Entonces, cuando nació estábamos preocupados si eso podría haber algún problema. El neurocirujano lo prefería revisar en quirófano. Entonces, al día siguiente lo metimos a quirófano de haber nacido
Y nos dimos cuenta de que el parche estaba completamente integrado, o sea, no había ninguna fuga de líquido cefalorraquídeo, era casi imposible distinguirlo, se había creado una nueva dura, una nueva capa perfecta. Y nada, se cerró la piel con unos puntitos y ya está, ¿no? Luego nos dimos cuenta que si eso sucede, no hace falta entrar al quirófano, solo con un poquito de apósitos, en pocos días se epiteliza, ¿no? Y bueno, eso es una prueba. Y luego la prueba de que es estanco, porque se integra muy bien en el sentido de que el Chiari se recupera totalmente, ¿no? Y esa es la prueba de estanqueidad. Entonces, bueno, no hace falta hacer una sutura continua de la duroplastia, del parche dural a la dura. No es necesario. Excelente, muchas gracias, doctor. Y mi última pregunta por mí. ¿Ustedes ya pudieron probar ese parche que estaban desarrollando ustedes? Lo estamos probando en ovejas, en fetos de oveja. Estábamos haciendo un estudio de comparación con el colágeno, en Duraper, y con el parche de cordón umbilical, que es el que estamos utilizando. Y nuestro parche, a ver la calidad mecánica de la integración, cómo se pega o no se pega a la médula espinal, etcétera. Y el siguiente proyecto que estamos haciendo ahora es incorporar algunas medicaciones antiinflamatorias o incluso células para regeneración, para disminuir la neuroinflamación de la zona, ¿no? En el momento de la reparación y ver si esto mejora todavía un poquito más la calidad de la reparación. Pero bueno, es un parche que todavía no está en el mercado. Estamos hablando con la FDA por el tema regulatorio, pues para ver si lo podemos aprobar como un orphan device que nos dejarían solo para espina bífida, no para otros usos, y a lo mejor podemos hacer un clinical trial pronto y probarlo. La idea es mejorar, ¿no?, la calidad de parche incluso para cirugía postnatal, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, de momento es todavía experimental. Al micrófono para Netia, por favor. La doctora acá adelante también. Hola José Luis, ¿me escuchás? Habla Hola, Analicia. sí. Hola, ¿Cómo Annalise. estás? Te Muy quería bien. preguntar de este nuevo injerto que están aplicando. Justo que hablábamos con una de las chicas que es de nuestro centro de instrumentación quirúrgica, si es un autoinjerto del propio bebé o están desarrollándolo con alguna técnica o son células madre. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Te refieres al Banco o de injerto banco de tejido. de cordón umbilical? Claro. Sí, es una casa comercial. Es una casa comercial que empezó con membrana amniótica para la regeneración de córnea y entonces descelularizan completamente, criopreservan este tejido de donaciones humanas, de membranas y de cordón umbilical. Entonces lo venden como para mejorar las heridas en los diabéticos, por ejemplo. O sea, que sería como un parche tisular, ¿no? Esa es la denominación. Entonces, como muchas cosas en cirugía fetal, lo utilizamos off-label, ¿no? Está aprobado por la FDA y se vende comercialmente, pero no está específicamente para ese uso. Entonces lo usamos off-label como un parche tisular. Y La entonces, bueno, última pregunta, perdón, de ese parche, sí. porque viste que algunos parches suelen tener algo de rejection, o sea, como que te los rechazan. ¿No han tenido problemas los que han probado en fetos? O sea, me imagino que estarán probando en fetos o de ovejas o algo así, ¿no? ¿Te refieres al parche nuevo que estamos con los Sí, ingenieros sí, sí, haciendo? sí. Ah, de acuerdo. Sí, no, en principio es sintético, no es biológico. Son dos polímeros que en una proporción determinada se pueden cambiar la forma y por temperatura se abren, ¿no? Entonces, es un polímero, doble polímero, que esa mezcla se reabsorbe en 2 años, más o menos. Entonces, sabemos que en los 16 meses que puede estar el feto dentro del útero no cambia sus características mecánicas, sigue ahí y lo que crea es una encapsulación, crea como una nueva dura producida por fibrina y la ventaja es que no es nada adherente a tejido neural, o sea, que la posibilidad de crear como un colágeno, un quiste de inclusión o un tethering, ¿no?, que a veces hay que operarlos a los 2, 3 añitos, es mucho menor. Entonces lo estamos probando en ovejas, evidentemente. Sí, pensaba que me comentabas el parche de cordón umbilical que ya está comercializado. Gracias.
Ujú. Hola, José Luis, Romina Regalas, una última pregunta. Vi que el follow-up de la serie, que la verdad es impresionante que tienen, decía 30 meses. En el tema de la médula anclada o el reanclaje en realidad de los mielos, ¿lo están analizando ya o están esperando un poquito más a que crezcan? Estamos analizándolo, evidentemente, hasta que el niño tenga 10 años, lo vamos a seguir vigilando. Nosotros empezamos en el 2016, o sea, el más viejo, digamos, de los pacientes tiene 8 añitos. Entonces, ahora recientemente tenemos aprobado, quizás el mes que viene saldrá publicado en Journal of Neurosurgery, de la serie que tenemos de 90 y pico casos. 57 de ellos ya tienen más de 2 años. Entonces, hemos visto todos los resultados a largo plazo neuroquirúrgicos y hemos visto que la tasa que teníamos de quistes de inclusión o de retethering ha disminuido dramáticamente con este tipo de parche. O sea que creemos que está funcionando mejor que los que teníamos antes. Y esto saldrá publicado dentro de un mes. Genial. Bueno, vamos a ir siguiendo la serie de cerca. Hola, sí, mi pregunta es para Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, es con respecto al diagnóstico. Muchas veces cuando sospechamos el diagnóstico de un defecto abierto del tubo neural en primer trimestre, el paso siguiente es citar a esa paciente para un examen morfológico temprano en semana 16, evaluar mejor la columna y ahí ya podemos de hecho confirmar el diagnóstico. A esa edad gestacional temprana incluso podemos ver en la valoración del cerebro los signos del limón y de la banana, si bien son signos descriptos en la semana 20 en el scan morfológico. Sabemos que a medida que avanza la edad gestacional también van perdiendo sensibilidad, porque sobre todo el limón ya no lo podemos observar tan bien. ¿Te ha sucedido de tener o encontrar discrepancias entre los estudios por imagen? Es decir que hay un Chiari mediante ecografía y después hacer la resonancia y que sea una clasificación Sutton 0 y que de repente no haya un Chiari. ¿Y cómo sería lo correcto manejarnos en ese caso, ya que es uno de los criterios para terapia intrauterina? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Jessica. Efectivamente, la resonancia también es un estudio que requiere especialización por parte del radiólogo pediatra. Tampoco no es, bueno, quizás nosotros como ginecólogos mandamos a la resonancia y creemos que todo es fácil y no es tan así. Entonces, ocurre que cuando nosotros tenemos 12 semanas y sospechamos la presencia de la espina bífida, no porque no podamos ver claramente la columna, sino porque vemos estos signos indirectos como la relación entre el brainstem y el brainstem-to-occipital bone distance. Vemos que está colapsada esa fosa posterior. Le decimos a la señora, venga a las 16, 17 semanas. Una vez que viene a las 16, 17 semanas, ya tenemos que ver la columna. Eso es indefectible. Y el problema radica en que muchas veces nos guiamos solamente del quiste y de repente estamos frente a una mielosquisis o raquisquisis y todo va a ser plano. Entonces, efectivamente, lo que suele ocurrir en esos casos es que si tú tenías un signo precedente en el primer trimestre que te sugería un colapso de la fosa posterior, ahora a las 16, 17 semanas tiene que ser clara la evidencia. El enviar a resonancia a las 16, 18 semanas no va a ser tan efectivo como mandarlo a las 24, 26, 28. Y de hecho, bueno, al menos en Lima ha pasado muchas veces que cuando mandamos a la resonancia para nivel anatómico, incluso quieren que nosotros le enviemos ya un pre para que ellos se puedan guiar. Ojo, entonces no es tan fácil como uno pudiera pensar. Entonces, volviendo al tema, lo importante es definir si se trata o no de un problema abierto que pueda requerir cirugía, porque uno lo puede hacer tan temprano como 19 o 20 semanas. Entonces, yo creo que la evaluación fundamental del cerebro a las 16, 17 semanas para determinar es clave. Y lo que no nos ha pasado eso de que la resonancia contraponga a lo que vemos en ecografía. Lo que sí ha sucedido es que la paciente se hace su ecografía a las 12 semanas y nadie vio absolutamente nada. Y luego viene a las 18 semanas por hacerse una ecografía morfológica porque no pudo venir a las 22 porque se iba de viaje y viene a las 18. Viene a las 18 y ves el cerebro y lo ves aceptable, normal. Pero luego ves en la columna un pequeño quiste. Entonces, uno automáticamente a las 18 semanas puede pensar de que hay un defecto del tubo neural, pero que no es abierto. Y luego viene a las 22 semanas y ya ves el colapso de fosa posterior. Y a esa paciente que le dijiste que no era
que no era abierta, o sea, que no era tributaria de cirugía, ahora sí lo va a hacer. Entonces, lo que suele ocurrir, o lo que yo suelo decir, es que cuando se hace una ecografía morfológica temprana antes de las 20 semanas y evidencias el defecto del tubo neural sin alteración del parénquima cerebral, específicamente, mejor dicho, de la fosa posterior, no podemos aún ser categóricos en decir de que no se trata de un defecto abierto. Cosa que ocurre al revés. Si uno ve un defecto de la fosa posterior, definitivamente ya no se trata de un defecto cerrado, o sea, de un defecto que pierda líquido. Esa sería más bien el acápite para el diagnóstico ecográfico. Perfecto. Y con respecto a la resonancia, que en general se solicita en semana 25, 26, porque la idea es solicitarla, tener la resonancia antes de ir a una cirugía, Exacto. como uno de los estudios complementarios. ¿Qué opinas acerca de repetir la resonancia después en tercer trimestre? Porque uno con la resonancia también busca otras lesiones asociadas, como trastornos de la migración cortical, que en realidad se desarrollan un poco más adelante. De hecho, hay muchos reportes en papers que hablan de presencia de heterotopias en el postnatal o en los estudios por imágenes postnatales que no estaban presentes en el prenatal, pero en realidad yo me pregunto si es que no estaban presentes porque no estaban y se desarrollan en el periodo postnatal en estos chicos, o si en realidad sí estaban, pero no los vimos porque pedimos una resonancia temprano. Eso es algo que hemos implementado este año porque normalmente en el hospital no teníamos un servicio asociado o tercerizado por el hospital mismo. Entonces la paciente misma tenía que ir y pagar su resonancia control que le hacíamos a las 30 semanas. Normalmente las operamos alrededor de la semana 25, 20. Las 6 de este año las hemos operado a la semana 26. Y a la semana 30 se les ha mandado la resonancia, pero ahora ya tercerizada por el hospital. O sea, no hay excusa como para que ellas digan, no tengo dinero para hacerme, porque eso es la realidad, sino que ahora el hospital terceriza el servicio, o sea, se encarga de cubrir absolutamente todo. Y eso nos sirve no solamente para ver si ya el Chiari empezó a revertir, sino para descubrir si hay otras malformaciones u otras asociaciones, para que la paciente tenga claro de que es una patología compleja y que no ha sido por la cirugía, porque lamentablemente las pacientes pueden pensar, no, la cirugía no funcionó. Y hay que explicarles y hacerles entender del objetivo de la cirugía, que es básicamente el que no necesite derivación ventrículo-peritoneal y que pueda caminar, pero la vejiga neurogénica, su cateterismo lo va a tener. Y de hecho, hasta ahora todas lo han tenido en ese sentido. Entonces, sí, ahora contamos y hacemos la resonancia a las 30 semanas, a todas. Bien, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Al doctor Peiró, que no sé si todavía estará conectado, muchas gracias. Damos por finalizada esta mesa. 14:45, arrancamos con la próxima, así que bueno.